Bien, gloria a Dios. Pues nos vamos a disponer. Yo quisiera en esta ocasión estar hablando, amén, pues de un tema, como siempre, que es necesario para nuestra vida. Queremos estar hablando, ¿verdad?, del capítulo de Primera de Pedro. Y vamos a leer este versículo 21 del capítulo 2, que nos dice así Pedro 2, 21. Creo que lo he dicho así, ¿no? De Primera de Pedro. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Bien, yo quisiera estar hablando hoy de la palabra pisada. Seguir sus pisadas. ¿Usted sabe lo que es seguir las pisadas? Seguir las pisadas es andar de la misma forma. Por tanto, Pedro, ¿verdad?, nos invita a andar las pisadas del Maestro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más, bendecimos tu nombre. Te pedimos que tú bendigas esta palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Bien, Pedro aquí está hablando de los padecimientos de Cristo, sufrimiento. Pedro sabía muy bien, hermanos, lo que esto significaba. Él nos quiere, ¿verdad?, hablar la importancia que tiene estar dispuestos a no renunciar, a no huir de lo que realmente a la carne no le gusta. A la carne, cuando hablo de la carne, hablo de nuestros movimientos, de nuestras actitudes. La carne dice, lo más tranquilo, mejor, no me traigas problemas. No me pidas lo que no quiero hacer. La carne siempre te va a decir, no me molestes. Yo quiero ser de esta manera, yo no quiero cambiar. Me gusta ser como soy. Así que no me intentes convencer porque no voy a cambiar de actitud. Ese es el lenguaje de la carne. No me prives de lo que me gusta. Déjame ser como soy. Bueno, pues Pedro dice que ese no es el caminar de Cristo. El caminar de Cristo es que Él estuvo dispuesto a cumplir con el plan que se le había marcado. Usted sabe que a Jesús como hombre se le había marcado un plan. De antemano ya estaba determinado por el Padre, por Dios, por la decisión divina, lo que Jesús tenía que hacer. Y esto no ocurrió en el momento cuando el hombre cayó. No era un asunto, voy a poner remedio porque ahora me encuentro con un problema, porque Dios no tiene problemas. Los problemas los tenemos nosotros. Dios no tiene ningún problema, ni tampoco le sorprende nada. Él con antelación ya sabe lo que va a ocurrir. Pero Él sabe y es sabio de permitir lo que tenga que permitir con propósitos que solamente Él entiende y que a lo mejor algún día tú y yo lo vamos a entender. Pero nunca tengas en la mente de que a Dios le sorprende a alguien. Dios nos sorprende a nosotros, amén, muchas veces. Quizás esperábamos una cosa y Dios nos da cosas mejores. Porque Dios sabe lo mejor para nosotros, amén. Claro, muchas veces, hermanos, no es lo que nosotros pedimos. Muchas veces nosotros vamos a pedir algo a Dios y Dios nos va a sorprender con otra cosa. Por ejemplo, si usted en un momento hace una inversión de dinero en el aspecto de la vida espiritual o usted hace un favor a alguien en cualquier aspecto, muchas veces nuestra mentalidad es, bueno, me lo devolverán un día.
Si yo he dado esta cantidad de dinero, Dios me la va a multiplicar. Pero si usted ya tiene dinero, ¿para qué quiere que Dios le dé más dinero? A lo mejor usted está carente de otra cosa y Dios se lo suple de otra manera y ni nos damos cuenta. ¿Verdad? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos presente, porque el caminar de Cristo no es nuestro caminar. La manera de obrar de Dios no es la manera de obrar del hombre. Los pensamientos de Dios son tan altos como los cielos sobre la tierra, sobre nuestros pensamientos. Así que usted no marque el caminar de su vida, sino deje que sea Dios el que lo marque. Para no equivocarnos, ¿qué tenemos que hacer? Dice Pedro que tenemos que seguir las pisadas de Cristo. Así que donde Él pisó, ahí tiene usted que pisar, y ahí es donde yo tengo que pisar. ¿Cómo fue la vida de Jesús? ¿En qué palacio vivía Jesús? Eres el dueño de la tierra, amén, del universo, de los cielos, de los planetas, de ese mundo inalcanzable que Dios ha hecho. Es dueño de todo. Él es el creador. Pero Él vino a darnos ejemplo. Porque Él sabe que la condición del hombre es todo lo contrario desde la caída. Es diferente al pensar de Dios. El hombre piensa diferente al pensamiento de Dios. Y entonces la única forma de corregir nuestro pensamiento es ceñirnos a las pisadas de Cristo. No tenemos que rehuir, sino tenemos que tomar ejemplo. Por tanto, el Señor nos da ejemplo que una de las cosas que tenemos que vivir es humildemente. Humildemente no quiere decir vivir en pobreza y conformarnos. Tenemos que procurar, hermano, buscar siempre dentro de los márgenes que Dios establece, ¿verdad? Buscar el bienestar de tu propia vida y de la vida de los que te rodean. No tenemos que ser gente conformista, pero no vamos a estar solamente llenándonos la cabeza de dinero. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque la palabra dice que Dios quiere que seamos prosperados en todo. Amén. Cada cosa en su lugar. Claro, por encima de todo, usted debe ser prosperado en su alma. Porque si su alma o mi alma carece de la bendición de Dios, ¿para qué quiero todos los demás? ¿Sabe cuándo yo voy a disfrutar de los bienes temporales? Bien, si mi alma está contenta. Usted sabe que un alma descontenta no disfruta de nada, hermano. Mire, puede tener casa, puede tener carros, como ustedes llaman, coches, como nosotros decimos aquí. Ustedes pueden tener una gran cuenta en el banco, pero si su alma no está bien con Dios, no va a disfrutar de eso. Va a ser una carga. Por tanto, Dios quiere que seamos prosperados en todo. En el alma, en la salud y en la economía. Él quiere que disfrutemos de estas cosas. Por tanto, en ningún momento voy a decir que nosotros tenemos que llegar a ser igual que Jesús. En el sentido, debería ser esa nuestra meta, ¿amén? El propósito es que llegáramos a ser como Él, ya aquí en este lado de la vida. Después lo vamos a hacer, porque vamos a hacer cambiado, transformado a su imagen. Y allí no hace falta más cambio, porque vamos a recibir un cambio total cuando Cristo vuelva y nos resucite o nos transforme en gloria. Pero mientras estamos a este lado de la vida, Pedro nos dice que debemos de identificarnos con la vida de Cristo. De compromiso, hermano, el compromiso fundamental. Tomar decisiones de compromiso es fundamental en la vida cristiana. Es importantísimo. Si usted no toma determinaciones de compromiso, va a tener muchos problemas en la vida espiritual. Quizás saldrá victorioso, airado, bien de situaciones temporales, o airoso quería decir, no airado, no es lo mismo, ¿verdad? Pero todo eso, hermanos, es parte de la vida, pero qué importante es identificarnos. Bueno, gloria a Dios, no nos comprenden. ¿Por qué nos enfadamos?
¿Acaso las personas o los contemporáneos de Jesús le comprendían a él? ¿Le comprendían? ¿Verdad que mucha gente le trataba hasta en su propia familia y decían, pero este anda por ahí, es un poquillo loco? ¿Sabe que hay un pasaje donde dice, está fuera de sí? Quiere decir, está un poco loquillo. Esos eran sus propios parientes. Decían que estaba loco. ¿Por qué? Porque hacía algo extraño para ellos. Había salido de su religión. Andaba predicando un mensaje diferente de su religión. Hacía cosas que normalmente los demás no lo hacían. Y esto era extraño. Cada vez que usted y yo hagamos algo diferente, van a decir que somos extraños. Te van a decir, ay, tú eres un poco fanático, religioso, ¿no? ¿Por qué no sigues la corriente de la familia? Dice. Es que tú que eres la oveja negra de aquí, de la familia, te dice. Pero ellos no dicen la oveja blanca, dicen la oveja negra. Se equivocan porque ellos son la oveja negra, nosotros somos la oveja blanca, ¿me? Porque Cristo nos ha limpiado, ¿me? Pero bueno, nos tienen por la oveja negra, porque no seguimos la corriente. Hermanos, no importa. Pedro aquí nos dice claramente que debemos de tomar esa decisión y comprometerse, cueste lo que cueste. Recuerde que Pedro aquí está recordando o está mencionándonos los sufrimientos de Cristo. ¿Amén? Es el tema que está tocando aquí Pedro. Así que él dice, esas son las pisadas. Tenemos que tomar, hermano, esta mentalidad. Que estamos aquí de paso, hermano, no somos de este mundo. Los cristianos verdaderos no somos de este mundo, hermano. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Jesús lo dijo, yo no soy de este mundo y mis seguidores tampoco. Amén. Usted tiene que tener presente que si un verdadero creyente, usted no es de este mundo. Estamos aquí de paso, somos peregrinos. Vamos camino a la tierra prometida, hermano. El pueblo de Israel no pertenecía a Egipto, hermano. Tuvo una temporada en Egipto. Pero el pueblo de Dios había sido escogido para ir a la tierra prometida. Y hasta que ellos no se ubicaron en la tierra prometida, no fueron prosperados, no fueron bendecidos. Mientras estuvieron fuera de la tierra prometida, fueron esclavos, hermanos. Una vez llegaron a la tierra prometida, Dios les dio. Ellos conquistaron. Porque Dios estaba con ellos, les acompañó. No les abandonó nunca. Y llegaron a la tierra prometida y hasta el día de hoy, ¿quién puede decir lo contrario? Que esa tierra no es de los judíos. Bueno, claro que hay mucha gente, el mundo dice que esa tierra no es de los judíos. Pero si Dios se la dio. Dijimos, creo, la semana pasada, que la tierra en su plenitud es de Dios. Y Él se la da a quien le apetece. Así que todo lo que tenemos es prestado, hermano. A este lado de la vida todo es prestado. Lo único que es verdadero es lo que hay al otro lado de la vida. Eso es verdadero porque Dios nos lo ha dado en Cristo. Pero mientras estemos aquí estamos de prestado. Así que esa tierra Dios se la dio, porque Él se la quitó a otros que se la dejó por un tiempecito y como se portaron mal se la quitó. Y entonces dijo, ahora os la doy a vosotros perpetuamente, para siempre. Mientras la tierra exista es de los judíos, hermano. Nosotros lo sabemos como cristianos, que esa tierra no es de los palestinos, no es de los países árabes. Esa tierra se la dio Dios a su pueblo. Y por eso la tiene y nadie se la va a quitar. Así que no se preocupe que esa tierra ya no la va a perder nunca, porque se la ha dado Dios. Y una vez la nación de Israel fue restaurada, nunca más saldrá de ella. Ahora eso solamente lo sabemos ellos y los verdaderos cristianos. Por tanto, hermano, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que armarnos de esta mentalidad? Si queremos, hermanos, prosperar, si queremos vivir una vida victoriosa, sin problemas, sin confusión, tenemos que tomar la decisión de andar como Cristo anduvo. No se enfade por nada, hermano. Muchas veces nos enfadamos, todos nos enfadamos. Y hacemos mal, nos enfadamos ¿por qué? Nos teníamos que enfadar por el pecado. Pero por el pecado no nos enfadamos.
Muchas veces el Señor se airó un poquito en el aspecto, dentro de las normas. Que él como hombre, cuando vio la injusticia, no le gustó. Pero simplemente porque le dijeran cualquier cosita, hermano, no se enfadaba. Y Pedro dice que nosotros tenemos que tomar esa determinación, hermano. En todas las cosas, en todas las decisiones de la vida. No tenemos que ser conformistas, sino tenemos que tener fe en Dios. Y confiar que eres bueno. Como decía el hermano en la introducción, todas las cosas es para bien. Aunque no las entendamos, no importa. Escucha, nos viene la ruina, perdemos el trabajo, viene el problema de perder la salud. No pasa nada, Dios tiene control de todo, hermano. El que tiene fe en Dios confía aun cuando lo pierda todo. Y eso nos dice el profeta Habacuc, lo hemos escuchado en la introducción. Pero estamos dispuestos a perderlo todo, ¿verdad que no? Ay, escuche, si nos dicen cualquier cosita ya nos enfadamos. Como hoy si nos lo quitara Dios todo, la que se liaría, hermano. Pero Pedro dice, armaros con esta forma de pensar, caminar. Caminar, hermano, es avanzar. Cuando hablamos de la palabra caminar es avanzar. No podemos quedarnos estancados, no podemos retroceder, tenemos que avanzar, tenemos que caminar. Cada día tenemos que ir aprendiendo, tenemos que seguir adelante para poder ser transformados a la imagen de Cristo. ¿Amén? ¿Sabe que todos nosotros teníamos la imagen de Adán? Fíjese que cuánto nos parecíamos a Adán. Todos teníamos la misma imagen de Adán antes de la conversión. Lo importante es si todavía la tenemos. Cuando se habla de Adán, hermano, siempre se recuerda en la Biblia, ¿verdad? No es que fuera un mal hombre, sino más bien, bueno, sí fue malo porque pecó, en el buen sentido. No lo tenemos que tomar como mala persona, sino que es un ejemplo, ¿verdad?, de sublevarse contra Dios. Y eso acarreó una imagen de Adán torcida en su vida, de reverdía. Esa es la reverdía que nos gobernaba antes de la conversión, que hacíamos lo que se nos antojaba, que creíamos en Dios o no creíamos, nos daba igual, no nos importaba Dios ni sus cosas. Pero una vez nos convertimos a Cristo, pues claro, usted no se puede convertir a una religión, usted se tiene que convertir a Cristo, ¿amén? Si usted quiere seguir las pisadas de Cristo, tiene que convertirse a Él. Entonces, inmediatamente que nos convertimos a Cristo, tenemos que empezar a caminar como Él caminó. Y no solamente es ir a Palestina a andar por los lugares que Él anduvo. Hay gente que dice, bueno, yo voy a ir a caminar para cumplir la palabra de Pedro, me voy a ir y voy a recordar y voy a empezar a caminar los lugares donde Cristo estuvo. No es ese caminar. Si usted tiene la oportunidad y dinero para ir a Palestina o a Israel a ver los pasajes o paisajes o lugares, hágalo. Si puede, no pasa nada. Yo todavía no he ido, no sé si algún día iré. Como siempre le digo, seguro que iré. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. ¿No dice que desde Jerusalén será la ciudad de gobierno del futuro milenio? Así que no me preocupa si voy antes, yo sé que voy a ir. ¿Amén? ¿Cuántos creen que van a ir a Israel un día? Bueno, a Jerusalén. ¿Cuántos creen? Amén, todo verdadero cristiano, amén. Usted puede ir ahí. Ahí desde ahí no sé dónde Dios lo va a mandar. Porque si hemos de gobernar, yo no sé si volverá usted, algunos de los españoles vendremos a España. Porque las naciones van a continuar, amén. Bueno, a lo mejor el Señor dirá, pues tú vete a gobernar, no sé, aquí en España. A los españoles. Pues va a seguir existiendo España cuando Cristo venga, amén. Bueno, eso es un tema muy complicado, no lo vamos a dejar ahí, porque si no los mismos se van a ir ustedes peor que llegaron. Pero va a existir los países. Pero va a haber unos habitantes diferentes también. Y sobre todo, hermanos, lo más importante es que los gobernantes serán gobernantes
con una verdadera justicia, porque es la Iglesia que va a gobernar. Es la única época que la tierra va a tener buenos gobernantes, cuando Cristo vuelva con su Iglesia. ¿Amén? Ahora yo me quedo parado, escuche, cuando les miro las caras a ustedes y me miro a mí, yo digo, pues vaya, como Dios se ha fiado de personas que, por cierto, no tenemos mucha cultura. ¿Amén? Porque nos ha cogido de lo más vil, de lo más simple de la tierra. Ay, pero qué bueno que va usted a heredar la tierra. ¿Amén? ¿Le gustará volver un día aquí? A lo mejor muchos de ustedes, cada uno de sus países, no lo sabemos, no sé cómo va a ser repartido el asunto. En aquel día veremos la repartición también. Y el lugar. Pero le puedo asegurar que de barrendero no lo va a mandar. Ese trabajo lo seguirán haciendo las naciones, amén. Porque dice que ellas van a servir a la iglesia, amén. Ellos van a traer la gloria y más tarde será mejor todavía en el sistema nuevo que se introducirá después del milenio. Tema que también no les quiero complicar. Hermanos, qué importante es que nosotros nos armemos de esto es el caminar. Este es el verdadero caminar. Creer lo que Jesús dice. Conocer realmente lo que tiene que ver con las cosas espirituales. No es limitarnos a lo temporal, es entrar en lo espiritual, en ese caminar espiritual. Porque, hermano, así como cuando el hombre alcanza, hay gente que dice, mire, yo me deleito en conocer lugares, dice. Cuando tengo vacaciones, ¿sabe lo que dice mucho? Si tiene una buena cartera, yo me voy a viajar por el mundo porque quiero conocer esos lugares que me han hablado de ellos o los he visto en reportajes. Y ellos tienen el deseo de que llegue el verano, el tiempo de vacaciones. Bueno, según en qué país, ¿verdad? No sé si es en verano o invierno las vacaciones, pero siempre se suele hacer en buen tiempo. ¿Y qué dice? Para ir a visitar, para ir a conocer, para ir a estar con la familia, ¿me? Y es de alguna forma es como una necesidad. Pues en el caminar espiritual también, cuando nosotros alcanzamos estas metas, también sentimos ese deleite. Si usted no experimenta ese caminar en Cristo, usted no va a experimentar el deleite que tiene el ver con tus ojos las cosas. Hay que muchos cristianos solamente conocen este caminar de oídas. Y dice, ay, qué lugares tan bonitos que nos hablas de ellos, pero que escuche que no los conozco todavía. Bueno, empieza a caminar. Porque si no camina, nunca los va a ver, ni los va a experimentar. Esto es un caminar, hermano, de cada creyente. Es decir, usted no vive de las experiencias de otro cristiano. Hay gente que dice, ay, hermano, explícame esa experiencia que tuviste. Y yo siempre les digo, te la explico, pero yo quiero que usted también la viva. ¿Amén? Cuando alguien me explica, me dice de algún tipo de experiencia que yo todavía no la he experimentado, yo digo, qué bueno. Me gustaría también tener yo esa experiencia. Pero no me puedo quedar solo con qué bueno que tú la has experimentado y yo no. Hay que caminar para llegar a ella, ¿amén? Es en ese aspecto, hermano. ¿Hasta dónde ha caminado usted con Cristo? Está todavía en los pasitos, está todavía, perdone la palabra, en pañales, todavía está como un bebito. Pues crezca. Solamente todavía anda con los biberones. Pues hay también bistec, o carne, o comida. No puede andar todavía con biberones y con papillas espirituales, hermano. Hay cristianos que se mueren comiendo papillas y biberones. Y no pasan de ahí. Empiece ya a caminar solo. Antes ya tiene edad para hacerlo. Hermano, esto es lo que Pedro nos dice, que nos identifiquemos. Claro, en este caminar se va a encontrar muchas dificultades. Porque todo el que camina se va a encontrar con obstáculos en la vida. O en el camino. ¿O no? Usted váyase a caminar por cualquier sitio. Y sobre todo si se mete en senderos desconocidos, tenga cuidado, no se pierda. Vaya con un buen experto. Hermanos, para eso tenemos esta palabra, es la guía. Si usted sigue lo que la palabra de Dios dice, nunca se va a perder.
¿Sabe quién se pierde? El que se aleja de esta palabra. Cuando nos alejamos de esta palabra nos perdemos. Pero si la aceptamos y caminamos de acuerdo a ella, nunca nos vamos a perder. Y es bueno porque vamos a poder entrar en toda bendición espiritual. Hermano, el Señor quiere que usted disfrute de toda bendición espiritual, que no solamente se deleite en las cosas temporales. Esa también nos las ha dado Dios, para que las disfrutemos en la medida que podamos y esté dentro de las normas de Dios. Pero hermano, Dios quiere que también entremos en las cosas espirituales. Hay que experimentar. Claro, pero si sabemos que nos van a perseguir, decimos, ay, por ese camino tan difícil. Claro. Imagínense, hermano, que usted le dicen, bueno, tiene que ir a un lugar que usted conoce. Porque todo cristiano tiene que saber dónde está su lugar, amén. Porque si no, no eres cristiano. Si usted no sabe dónde está el final del camino, entonces usted no es cristiano. Hay dos cosas que el verdadero cristiano conoce, el comienzo y el final. El problema es el caminar hasta ahí. ¿Amén? Eso es lo difícil. Pero usted sabe, hermano, que a veces para llegar a ciertos lugares se pueden tomar caminos más cortos, pero son muy difíciles, a veces. Yo que me gusta caminar, siempre me ha gustado descubrir. A veces me metí por senderos que después tuve que volverlos a andar porque me equivoqué. Porque no calculé, no tenía un plano correcto y me encontré con un obstáculo que era imposible seguir. Así que caminé durante quizás mucho tiempo y darte la vuelta. ¿Por qué? Porque no tenía el plano. ¿Entiendes? Ahí hay que tener cuidado y no equivocarse. ¿Por qué? Porque ese tipo de sufrimiento Dios no nos lo pide. Es decir, en el sufrimiento que nosotros nos metemos, Dios no nos lo pide. El asunto está en sufrir dentro del caminar en el cual Dios nos marca. Ahí, aún en ese sufrimiento vamos a sentir felicidad y deleite, hermano. ¿Por qué? Porque estamos caminando de acuerdo a las pisadas de Cristo. Es muy importante que cada uno de nosotros no nos equivoquemos en este aspecto. Que caminemos, pero caminemos bien. No podemos caminar de cualquier manera. Bien, para eso, hermano, está la Biblia, están los responsables que realmente han caminado ya un camino largo. Así que tenemos que fiarnos de la palabra, tenemos que fiarnos también de personas como Pedro, como Juan y como los apóstoles. Y después sobre aquellos responsables que también viven esa experiencia y ellos ya han caminado por años. Entonces ellos también nos pueden, ¿verdad?, orientar como hace Pedro. Por tanto, hermano, vemos que no debemos rehusar aquella parte que en el caminar de Cristo pues no favorece a la carne. No debemos de rehusar, sino tenemos que aceptarlo. Tenemos que identificarnos con los pasos del Maestro, amén. Y todos conocemos que Él tuvo que sufrir mucho por nosotros. Segundo pasaje, este nos habla del caminar, pero ya de la fe, no del sufrimiento. Entonces lo encontramos en Romanos capítulo 4, versículo 12. Lo vamos a estar leyendo también y ahí ya será la conclusión del tema. Vamos a leer verso 12. Bueno, aquí está hablando de la circuncisión Pablo y dice en el verso 12, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bien, usted sabe que Abraham, cuando empezó a caminar por el llamado de Dios, no había sido circuncidado todavía. Por eso dice Abraham antes de la circuncisión, él ya caminaba con Dios, ya anduvo, ya era una persona que había determinado creer a Dios. Entonces, hermano, ahora Pablo nos presenta ese caminar por fe, por la fe. La fe es necesaria, hermano, para
recibir cosas que no vemos. Por tanto, muchas veces el caminar, la experiencia, es la que nos forma nuestro carácter y es la que forma nuestra vida y nos hace madurar espiritualmente. Pero todo eso que nos ocurre, el propósito es para que tú y yo no dudemos. Hay una cosa que ofende a Dios, la duda en nuestra vida. Pablo dice de tal forma que todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que todo lo que usted no haga por fe le puede traer problemas de conciencia. Por eso le aconsejo que no se meta en cosas que le puedan traer problemas de conciencia. Usted camine dentro de los cauces que no siente que aquello es pecado y les puede afectar. Por tanto, muchas veces, recuerde, Pablo trata el aspecto a los corintios, el asunto de la comida, de la bebida, de los ídolos, del sacrificio a los ídolos, y él advierte que si tiene motivo de conciencia no lo haga, porque al no tener fe, al tomar esas determinaciones, caemos en pecado y el pecado trae unas consecuencias de conciencia. Cada vez que alguien tiene problemas de conciencia es porque ya pecó. Una persona que no tiene problemas de conciencia es que no peca. O lo que hace para él no es pecado. Porque está por encima de todo eso. Cuidado, no quiero decir que usted haga lo que quiera y no peca. No me malinterprete. ¿Amén? Usted sabe lo que es pecado y no hay que hacerlo. Pero quiero decir que en ciertas cosas de culturas, a veces ustedes tienen una cultura diferente a la cultura europea. Y usted llega a Europa y se encuentra con unas culturas que chocan contra su forma de pensar. Y yo llego a sus países, oiga, y tengo un problema. Yo estuve en Brasil y yo iba con barba porque siempre tuve barba. Pues para los brasileños, para la iglesia brasileña, por lo menos en la que yo estaba, un cristiano con barba era un pecador. Así que para ellos yo era un pecador. ¿Por qué? Porque para ellos tener barba era pecado. No lo entiendo por qué, pero bueno. Porque en la Biblia parece que todos los patriarcas tenían barba. Y parece que Jesús también tenía barba. Yo no sé si los apóstoles tenían barba. Pero posiblemente también, porque eran judíos. Y habitualmente tenían esas costumbres. Bueno, pero a ver, por encima de todo eso, lo importante, hermano, es que nosotros a la hora de caminar, ¿verdad?, sepamos dar pasos firmes. ¿Para qué? Para que podamos seguir esas pisadas de Abraham. Amén. Identificarnos. Cuando aquí Pablo trata las pisadas de Abraham, está hablando cuando nos integramos en el cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que está compuesta de judíos y de gentiles. Ahí ahí se integran todas las razas y todos los pueblos. Amén. Sin distinción. Entonces, no importa de qué país seas, no importa de qué color tengas. Lo interesante es que su caminar o mi caminar refleje la experiencia que tengo dentro. Pablo está hablando de la experiencia que tenemos dentro. Es decir, si Dios te dice algo o nos dice algo, caminamos como Dios nos manda. El corazón es el que determina nuestro caminar, hermano. Lo que hay aquí dentro es lo que reflejamos fuera. Es el caminar. Si nosotros queremos conocer el corazón de una persona, solamente usted examina el caminar de la persona. Y se refleja, hermano. Si una persona es contraria a los principios de la palabra, usted lo va a ver siempre diferente a la palabra. Si una persona es obediente, es decir, si tiene un corazón bueno, porque la palabra de Dios lo ha transformado, usted verá que anda de acuerdo a la palabra. ¿Por qué? Porque su corazón está caminando de acuerdo a las normas de Dios. Entonces reflejamos lo que hay dentro, lo reflejamos en nuestra forma de vivir. Entonces, lo que tenemos que ver, hermano, es que la experiencia, si es verdad que hemos tenido, somos verdaderos cristianos, porque yo le digo esto para que usted sepa descubrir quién es cristiano y no es cristiano. Porque las personas se van a descubrir en el caminar diario.
No en que un día venga usted a la iglesia, una persona usted la ve a la iglesia, que canta, escuche, que canta, y a lo mejor lo hacen hasta más fuerte que nosotros. Que lo ve usted con una Biblia aún más grande de la que usted lleva. Que coya que a la hora de ofrendar ve que echar billete más grande. Y Pablo dice que eso a veces son obras muertas, hermano. Porque lo que Dios ve es el caminar del corazón, amén. No el caminar exterior, porque cristianos podemos ser todo. Y en este país, normalmente, bueno, ahora porque pues tenemos muchas otras razas, musulmanes. Bueno, en estos últimos tiempos, en España hay bastantes culturas que no las sabía como antes. Antes, cuando le preguntaban a Franco y le decían, escuche, que por ahí hay unos, ¿cómo llamaban? Misioneros. Dice, y hay españoles que se están convirtiendo. Y un día le preguntaron, ¿pero usted cree que hay españoles que no son católicos? Dice, no, esos solamente son esos que vienen de fuera. En España todos son católicos, todos son cristianos, decía él. Para él no había otra forma de pensar. Era el concepto que él tenía. ¿Por qué? Porque aparentemente los veía todos igual. Pero hermano, cuando empezó realmente el Espíritu de Dios a obrar y dejó de existir la iglesia tradicional, que era muy parecida en este país a lo habitual, por eso no había distinción. Pero cuando empezaron, ¿verdad? Que empezaron a venir esos misioneros, empezaron a predicar el Evangelio y vino el mover del Espíritu con ellos. Y esto no es muy viejo, esto no hace ni 50 años. Antes era la iglesia tradicional aquí en este país era muy, muy apagada, era un témpano de hielo. Entrabas a una iglesia evangélica y decías, ¿y esto qué es? De tal forma que cuando tú entrabas por la puerta, si solamente alguien estaba orando algo, venía alguien corriendo y ya no te dejaba entrar y te decía, shh. Y yo digo, pues esto es muy parecido al catolicismo, ¿no? También entra a la iglesia católica y si das una voz, ya la gente te viene y te dice, no, tampoco estoy hablando de desorden, ¿eh? Pero cuando empezó a ver ese mover, hermano, empezaron a venir también todos ustedes extranjeros, entonces la iglesia aquí en este país empezó a cambiar. Y ya se empezó a manifestar realmente que había cristianos, hermano. ¿Por qué? Porque empezaban a manifestar en su vida cotidiana lo que había en sus corazones. Y entonces empezó a haber un mover. Yo di gracias a Dios porque en ese mover me convertí yo. Ahí cuando empezó ese mover fue cuando yo me convertí, allá hace unos 35 años atrás, me convertí al Evangelio y entonces pude ya entrar en ese mover. Y que el Señor lo siga obrando, amén, en nuestras vidas, que siga obrando. Hermano, y es lo importante, aquí nos dice que lo importante es el caminar. Usted y yo vamos a reflejar la vida de Cristo en nuestro caminar. En tener fe en Dios, en creer a Dios, en creer que Dios tiene cosas buenas para nosotros. El Señor se alegra, hermano, cuando usted cree que Él le quiere bendecir. Hay gente que viene y dice, Dios no va a hacer nada. Dice. Ya viene diciendo que Dios no va a hacer nada. ¿Qué podemos esperar de eso? Hermano, cuando usted viene a la presencia de Dios, usted crea que Dios va a hacer algo. Y que si realmente no estoy caminando o no está caminando como Dios quiere, diga, Señor, yo quiero caminar y seguir las pisadas de Cristo. Yo quiero caminar como tú caminaste. Amén. Usted sabe que Cristo como hombre caminó bien en su vida, en su confianza en el Padre. Él dice que estaba seguro que el Padre le escuchaba porque como hacía lo que al Padre le agradaba, dice, yo estoy seguro que el Padre siempre me escucha. Amén, porque él como hombre también oraba, clamaba. Pero él tenía la seguridad. ¿Por qué? Porque como él estaba de acuerdo con el Padre, siempre estaba en contacto. Él sabía que cuando él pedía algo, las cosas ocurrían. Y ahí es donde tú y yo tenemos que llegar, hermano, y que cuando tú y yo clamemos al cielo, usted esté seguro que Dios se lo va a dar. Usted cuando está bien en contacto con el cielo, ya no le va a pedir nada a Dios que no tiene sentido. Usted le va a pedir de acuerdo a lo que usted necesita. Pero para eso necesitamos caminar diariamente, cada día, con Cristo. Amén. Y así es como tenemos la seguridad que cuando clamamos a Dios, Dios nos responde, hermanos.
Entonces este es el propósito de la palabra, hermano, que nosotros podamos llegar a ese nivel espiritual. El caminar con Cristo, identificarnos con Él. Si usted quiere realmente ser feliz, hermano, si usted quiere alcanzar las bendiciones de Dios, tendrá que caminar con Él. Si usted no quiere caminar con Dios, no va a alcanzar las bendiciones de Dios. Digo aquellas que tiene preparadas para su vida. No estoy hablando de la salvación, amén. Estoy hablando de las bendiciones que Dios tiene preparadas y que muchas veces nos priva porque como no queremos caminar, pues no queremos llegar al lugar. Y como no llegamos nunca al lugar, pues nunca lo vamos a alcanzar. Así que, hermano, toda bendición tiene una meta. Y esa meta la tenemos en Cristo. Usted quiere ser feliz, quiere alcanzarla, camine con Cristo. Satúrese de la palabra, corrija por la palabra los errores que tenemos que corregirlos. Y así es como caminamos. Y usted se va a sentir feliz. Usted va a sentir esa satisfacción de alcanzar las metas y de experimentar lo que realmente Dios le puede dar y que solamente Él se lo puede conceder. Vamos ahora, al Padre te damos gloria y alabanza. Te pedimos que tú bendigas esta palabra en nuestros corazones. Oh Dios, que podamos seguir experimentando por las lecciones, por las experiencias pasadas que nos han traído fortaleza y solidez, que también podamos seguir experimentando y sabiendo que tú vas a seguir obrando y bendiciendo nuestras vidas. Padre, yo te lo pido dándote gracias en el nombre de Jesús.